Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Les agradezco mucho que nos estén acompañando. El día de hoy tenemos un webinar bastante interesante en el que queremos que todos participen. Entonces, para los que ya pues nos acompañan por primera vez, muchas gracias. En este tipo de webinars invitamos a un experto de consultoría de Pixum. em, que está en constante trabajo con nuestros clientes, y lo que queremos es que ustedes como recursos humanos sigan teniendo las herramientas para conocer cuáles son las tendencias, pero sobre todo para que puedan saber cómo utilizar las herramientas. Para los que ya son de casa y no utilizan toda la suite de Pixum, este espacio es perfecto para que sepan cómo explotar las herramientas. Recordemos que Pixum es un sistema modular con diferentes plataformas que tienen diferentes propósitos. Por lo tanto, puede que ustedes tengan instalado o estén utilizando algunas de nuestras, digamos que algunas de nuestras funcionalidades, pero no conozcan de cierta manera alguno de los productos que nosotros estamos manejando. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro webinar de la intuición al criterio. Define primero, evalúa mejor. ¿Qué es lo que buscamos que ustedes se lleven una vez que termine la sesión? Y es una sesión muy corta, pero quiero que por lo menos se planteen la idea de cómo poder tener una forma clara de estructurar criterios de evaluación, cómo evitar interpretaciones distintas entre evaluadores y cómo conectar una evaluación con desarrollo y decisiones de talento. Esos son el tipo de cosas que nosotros queremos que ustedes se lleven al finalizar. De nuevo, es un espacio bastante pequeño, es un espacio en el que Lorena, que es nuestra consultora senior de Pixum, va a hablar en los próximos 20 minutos, y yo les quiero decir exactamente qué es lo que Lorena ha venido haciendo durante su carrera profesional, ¿no? Lorena Guevara, ella cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría de recursos humanos y desarrollo organizacional. Ella es especialista en diseño de soluciones de talento, evaluación y desarrollo de competencias. Ha liderado proyectos de diagnóstico y transformación cultural en diversas industrias. Obviamente también es instructora en habilidades blandas y speaker en temas de liderazgo y gestión del cambio. Combina visión estratégica con enfoque humano e innovador para impulsar entornos de alto desempeño. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Lore. Lore, por favor, acércate al estrado para que puedas comenzar. Muchas gracias. Gracias, Kay. Y hola a todos, buenos días. Qué gusto que estén por acá, que nos acompañen. Como dice Kay, vamos a platicar un rato bastante breve. El objetivo es sembrar algunas ideas en su cabeza, un poquito parar la inercia que normalmente tenemos en las áreas de capital humano y hablar de la evaluación, que es un tema que nos rodea aquí en PSW, porque nos encargamos justamente de desarrollar herramientas que faciliten a nuestros clientes justamente la evaluación en varios procesos para varios entornos, desde la evaluación en entornos de selección, a la evaluación en clima organizacional para nuestros líderes, etcétera. Y entonces, a partir de esta experiencia que tenemos, acercándonos a los clientes justamente para apoyarles en el proceso de evaluación, nos dimos cuenta del apoyo que podíamos prestarles un pasito antes de elegir la herramienta de evaluación, un pasito antes de proponerles cualquier herramienta de las que tenemos disponibles, ya sea dentro de Pixum o fuera en otras herramientas como Analytics, como Feedback. Nos dimos cuenta de la falta de claridad que muchas veces tenemos en las organizaciones y que no nos permite evaluar de la mejor manera o de la manera más exitosa para tomar decisiones. Ahora, entonces, en los siguientes 20 minutos voy a hablar mucho de ciertos conceptos en particular. Vamos a hablar mucho de claridad, vamos a hablar mucho de criterio y vamos a hablar muchísimo de toma de decisiones. Todos estos necesarios, comprenderlos, a qué nos referimos con ellos cuando vamos a evaluar. Entonces, el objetivo es que ustedes tengan a la mano su café, su té o su bebida de preferencia, la que es aceptable en horas laborales, por favor, y que se queden con nosotros a escuchar un poquito las reflexiones que traemos en este sentido, cómo las hemos implementado con nuestros clientes, incluso en nuestra vida diaria, porque nosotros evaluamos todo el tiempo y no tenemos que perder de vista para qué evaluamos, que de repente en recursos humanos y en todos los sectores y en la vida en general, nos vamos con la inercia y con la tendencia. Cada vez surgen nuevas herramientas para evaluar competencias, para verificar referencias laborales, para evaluar
inteligencia emocional, para evaluar todo tipo de aspectos dentro de las organizaciones o dentro de las personas, y de repente tenemos como esta ansia de quiero más herramientas, quiero esa nueva plataforma, quiero esa nueva evaluación, quiero tener un proceso de evaluación que sea robusto, que sea grande, quiero tener mucha información y quiero tener muchos reportes. Pero de repente tenemos toda esta información y no podemos tomar las decisiones que se tienen que tomar. Entonces no perdamos de vista que evaluamos con el objetivo único de tomar decisiones. Hasta un diagnóstico, que es una evaluación, lo hacemos para tomar una decisión a partir de las circunstancias actuales. Y cuando lo hacemos, tanto para clima organizacional como con nuestros líderes, como para seleccionar, quiero tener un proceso de evaluación que a mí me permita tomar la decisión de qué persona entra, qué persona no entra a la organización, qué persona sube a una nueva posición, o en el caso por ejemplo, de clima organizacional, evaluamos el clima organizacional para saber qué acciones son las que van a tener un impacto mayor en el bienestar y en la experiencia de los colaboradores. Entonces, evaluamos para tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que diseñar nuestro proceso, primero con la claridad de cuál es la decisión que quiero tomar, y después para saber cuál es la herramienta que me va a permitir tener la información justo para tomar esa decisión. Y hay algo que nosotros llamamos el falso problema, que va un poquito en lo que platicaba con ustedes hace un momentito. Queremos la mejor herramienta, queremos más herramientas, pero el éxito de una evaluación no viene en la herramienta, sino en la claridad que está antes. Si yo no tengo claro qué espero del rol, por ejemplo, si estoy evaluando para seleccionar a una persona para una posición clave como puede ser mi gerente comercial regional, si yo no tengo claro qué necesita esa posición para tener éxito, la mejor herramienta de evaluación no me va a servir, porque entonces voy a tratar de, a través de la herramienta, organizar algo que ya está desorganizado. Y nos ha pasado, y yo creo que nos pasa de repente porque seguimos la inercia de la evaluación. Quiero esta otra herramienta, voy a aplicar todas estas herramientas de evaluación, pero de repente nos damos cuenta que no podemos tomar la decisión de una manera tan fácil. Y esto es porque no partimos desde la claridad de qué es lo que el rol me exige, qué es crítico para el rol y qué puede ser prescindible. Y nos damos cuenta cuando nuestros clientes adquieren la herramienta como es Pixum, y entonces nos vamos con ellos para dar de alta, por ejemplo, sus perfiles. Y nos damos cuenta que tal vez no existe el descriptivo de puesto, no existe el descriptivo de puesto actualizado. Y digo, a todos nos pasa porque el ritmo que llevamos en las organizaciones es tal, y normalmente en recursos humanos hay otras prioridades, que no siempre tenemos espacio para la actualización de los descriptivos, para la actualización de los perfiles. Pero si yo no sé lo que está ocurriendo en la operación, lo que es necesario para el puesto, definitivamente el perfil que dé de alta va a ser una valoración o una apreciación mía que no siempre va a coincidir con lo que la realidad demanda. Entonces, antes de pensar qué herramienta uso, necesito pensar ¿qué criterio necesito para tomar una decisión en cuanto a la selección de personal, en cuanto a las acciones para clima, en cuanto al desarrollo para mis líderes? Entonces, el problema no es evaluar, sino evaluar sin estructura. Tenemos que considerar entonces que el proceso de evaluación inicia antes de que la persona dé entrar a la plataforma y empiece a contestar sus pruebas. La evaluación exitosa arranca desde la claridad de saber qué es lo que la operación demanda para los roles en la estructura. Porque entonces, si yo sé que este encargado de almacén requiere muchísima comunicación, requiere control de actividades, requiere organización, voy a poder perfilar de esta forma en Pixum o en la herramienta que yo tenga para evaluar competencias el perfil. Pero no solo eso, voy a poder determinar cuáles son las herramientas que yo necesito para que una persona, al momento de contestarlas, me dé la suficiente información para saber que debe o no debe entrar a esta posición. Entonces, primero tengo que regresar al puesto. A veces las competencias, y nos pasa bastante en algunos puestos operativos, las competencias que son necesarias para el éxito son pocas. Digamos, son 3, 4 competencias críticas, pero lo más importante es el conocimiento o la pericia técnica. Entonces sabré que en mi proceso de evaluación no dedicaré tanto tiempo, tanto esfuerzo, incluso tanto recurso en la evaluación de competencias, sino que tal vez voy a centrar el proceso en la valoración de las habilidades técnicas de la persona. O tenemos algunas posiciones que manejan grandes cantidades de recursos. Entonces, claro que me interesa su capacidad para gestionar el dinero, para organizarse, para llevar
llevar un seguimiento y control del mismo, pero va a ser sumamente importante para mí verificar su honestidad a través de una prueba de honestidad o incluso a través de las famosísimas referencias laborales. Entonces, de acuerdo al sapo es la pedrada siempre y en todo contexto. Tenemos que tener claro qué requiere la posición para poder entonces seleccionar las herramientas de evaluación que nos van a permitir tomar las decisiones de contratación y de selección. Pero muchas veces, y lo vemos todo el tiempo con los clientes, tenemos un proceso de evaluación que nos heredaron tal vez la antigua administración, que tal vez medio diseñamos por alguna urgencia, por algún proceso que queríamos evaluar, y nos seguimos con esa inercia, nos seguimos con ese proceso, pero no nos hemos parado a identificar si en efecto es el que me está dando la información correcta para que yo tome la decisión. Entonces, empecemos con esa reflexión. ¿Qué tan claro primero tengo yo las expectativas de los roles que me encargo de reclutar y seleccionar? ¿Y qué tanto tiempo he dedicado a revisar que mi proceso en efecto me genere esa información? ¿O estoy siguiendo un proceso de evaluación un poco por inercia? Y ahora hablemos de estructura. Y la estructura no en cuanto al organigrama, sino en cuanto a las expectativas de los distintos niveles y posiciones que componen el organigrama. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, me encantaría que nos pudieran poner en el chat. ¿Cuántos de ustedes están en una organización que tenga actualizado su organigrama? Y digo, no, hemos visto de todo desde consultoría y me atrevo a decir en lo que nos ponen sus comentarios en el chat que gran parte de los clientes con los que he trabajado en procesos de estructura organizacional o de todo tipo no cuentan con un organigrama actualizado. Entonces nos pueden poner si está actualizado o no está actualizado, nada más para que nos vayamos dando una idea de cómo estamos funcionando en la organización. Entonces veo que algunos ya están escribiendo. Entonces cuéntenos, ¿qué tanto su organización tiene un organigrama actualizado y qué tanto no? Se ha estado actualizando, no lo contamos al 100%, pero ya el hecho de que haya un trabajo constante y perseverante por actualizarlo dice bastante de ustedes, Rubens. Nosotros sí lo tenemos actualizado, dice Ruth. Y bueno, nos están poniendo más información. Neisa nos dice que está actualizado. Excelente, sí está actualizado. Perfecto, están probando que mi punto ya no está tan vigente. Y lo cierto es que sí trabajamos con varias empresas que, sobre todo porque su prioridad está en garantizar otros procesos de recursos humanos, como puede ser el reclutamiento y la selección, de repente aquellos temas que son más de estructura y control, podemos dejarlos un poquito de lado. Entonces, excelente paso para los que ya tienen el organigrama, pero me encantaría saber quiénes han llegado un paso más allá del organigrama. El organigrama, ¿qué nos muestra? Nos muestra las dependencias, ¿no?, de los distintos puestos que componen la organización. Puedo ver quién es el jefe inmediato de una posición, puedo ver cuáles son las gerencias, las jefaturas, las coordinaciones que componen una dirección y me da una idea general de cómo está compuesta la empresa, incluso viendo la cantidad de puestos que componen ciertas direcciones versus otras direcciones, me da una idea de dónde está la prioridad de la organización. Vamos a encontrar organigramas como el mismo de PSW, en donde la estructura comercial es bastante robusta. Entonces sabemos que el enfoque de la organización está en lo comercial. Vemos otras organizaciones donde el organigrama tiene el área operativa, el área técnica mucho más abundante que otras áreas y vemos que ahí está el fuerte entonces de la operación. El organigrama nos dice mucho acerca de la organización. Cuando nosotros vamos a dar una consultoría, un input o un insumo importantísimo que nos puede dar un cliente es su organigrama, porque sabemos cuál es el tipo de puestos que lo componen, el tipo de actividades y procesos principales, el tamaño de la organización y lo que decíamos, las prioridades en cuanto al personal. Pero cuando llegamos al nivel de claridad, en donde les pregunto, perfecto, muchas gracias por el organigrama, pero ¿me podrías decir cuál es la diferencia o la expectativa diferente que tenemos para un director que para un gerente? Es donde nos topamos con algunos problemas, porque muchas veces lo sabemos a partir de la experiencia que tenemos en capital humano, reclutando estas posiciones o conviviendo con estas posiciones, con directores, con gerentes, con jefaturas. Entonces podemos, cuando nos preguntan y tras una reflexión, decir, ok, el director en esta organización tiene estas expectativas que difieren de las de un gerente porque al gerente le estoy pidiendo otras cosas, que difieren a las de un jefe porque al jefe le estoy pidiendo estas cosas, que difieren de las de un coordinador porque al coordinador le pide estas otras cosas. Entonces, con un esfuerzo de reflexión podemos identificar estas diferencias,
pero muchas veces, me atrevo a decir que en la mayoría de las ocasiones, no están documentadas en ninguna parte y ni siquiera los mismos descriptivos reflejan esta claridad o esta estructura. Entonces, cuando nosotros llegamos con una organización y vamos a hacer un proceso de descriptivos de puesto, de modelo de competencias, el paso ideal previo a arrancar el proceso en sí es que tengamos esta claridad de las distintas expectativas y roles que deben cumplir los distintos niveles que componen la organización. Ahora es importante comentar que esta estructura o esta claridad no es un fósil de un dinosaurio que descubrimos, es como una pirámide que construimos. ¿Y por qué no es un fósil y si es una pirámide? Porque no vamos a llegar con nuestra brochita como los paleontólogos a quitar la arena, la tierra que está encima del fósil y descubrirlo. O sea, la estructura muchas veces no está ahí, debajo de la operación, debajo de nuestro día a día, sino que tenemos que construirla a través de acuerdos. Porque lo que yo, recursos humanos, pienso que debe hacer un director, muchas veces no va a coincidir con lo que dirección general pues piensa, con lo que el director comercial piensa, con lo que el director del área técnica piensa, con lo que el director de comercial piensa. Entonces, no es algo que descubrimos que estuvo ahí, que todos compartimos, sino que construimos entre todos. Y esta parte de la construcción de la estructura, de repente no es fácil porque implica acuerdo, implica alineación, implica que va a haber conflicto, tal vez un conflicto sano, pero va a haber conflicto, porque tendremos distintos enfoques. Sin embargo, es un trabajo sumamente necesario. Antes de revisar nuestro proceso de evaluación, antes de adquirir nuestras herramientas, yo diría, váyanse unos 2 pasos atrás y revisemos que tengamos esta claridad en cuanto a los niveles que componen la organización, porque nos va a facilitar todo el resto del proceso. No solo porque va a quedar documentado, sino porque en el proceso de documentación habremos hecho el esfuerzo de alinear a todos los involucrados. Entonces, llevamos a cabo muchas veces con nuestras clientes estas sesiones de alineación, en donde la pregunta es, de acuerdo a nuestras condiciones actuales, a nuestras metas, a los retos de nuestro contexto como organización, ¿qué estamos esperando que cumpla, que resuelva un director? Y lo definimos. ¿Y cómo se diferencia de lo que hace un gerente? Y con eso nos vamos. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Todos tenemos en nuestra organización algún puesto, que ya sea un gerente que tiene funciones de director y cobra como coordinador, o tengo un analista que tiene funciones de gerente y que cobra como auxiliar. De repente pasa, sobre todo cuando nuestra organización ha crecido y no se establecieron en algún punto estos criterios claros para la nomenclatura de los puestos, para la retribución económica de los puestos, o de repente nos pasa en todas las organizaciones que resolvemos problemas a través de personas. Tal vez el tema es estructural, pero en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a reestructurar el área, mejor voy a buscar a una persona que tenga toda la experiencia para resolverme este problema, pero ¿sabes qué? El renglón presupuestal que tengo es de coordinador. Entonces le voy a tener que poner a tu puesto coordinador, aunque tú y yo sepamos que es un gerente. Y miren, pasa. A todos nos ha pasado. En las estructuras en las que he trabajado, con las que he colaborado, ocurre. Y no tenemos que caer en desesperación. Y tampoco tenemos que pensar que eso nos impide establecer una estructura. Lo importante es establecer el ideal para que nos funcione como criterio a partir de ahora. Entonces yo sabré que tengo esos casos. Ahí en mi coordinador que actúa como gerente, mi especialista que actúa como coordinador, pero sabré que son la excepción a una regla que estoy buscando implementar. Y a partir de ahora entonces no nombraré como coordinador a cualquiera que no cubra con los requisitos y expectativas que ya determiné y acordé con los actores importantes de un coordinador. Ahora esto es importantísimo porque justamente nos da esa estructura que facilita la toma de decisiones. ¿Qué diferencia a un analista de un coordinador? ¿Cuáles son las competencias que son críticas para cada nivel? Si tal vez vi que mis gerentes son los que llevan presupuesto, tendrá que ser algo para todos los gerentes, el manejo de, el control de, tal vez de dinero no, porque no lo manejan directamente, pero sí el control presupuestal. Y tienen que tener la habilidad y la competencia para planear entonces o para organizar. Pero justamente esta claridad nos permite identificar las competencias y, ojo, las competencias críticas. ¿Qué esperamos distinto de un líder operativo que de un gerente? Porque ambos son líderes, pero ¿cuáles son las diferencias?
¿Qué decisiones corresponden a cada nivel? Esto es importantísimo. ¿Qué decisiones toma un coordinador y cómo impacta a su área o a las áreas con las que convive? Y cómo son diferentes de las decisiones que toma un gerente o un director y el impacto que tienen estas decisiones. Incluso la información disponible para el director para tomar decisiones. Porque de repente cuando somos supervisores, cuando somos coordinadores, estamos más cerca de lo operativo. Las decisiones, no voy a decir que son más fáciles, pero tenemos mucha más información, tenemos referentes para tomar esta decisión. A veces los directores deben abrir camino y no tienen la suficiente información. Entonces, todo esto determina cuál es el perfil de la persona que va a ocupar la posición y me ayuda a distinguir cuáles son esas habilidades, competencias o criterios críticos de los que no son críticos para evaluar a la persona. Y todo esto lo hacemos con miras a tomar una mejor decisión o una decisión que se siente más fácil. Incluso cuando tengo que elegir qué herramientas de evaluación son útiles para mí, si tengo esta claridad lo puedo determinar mucho más rápido y mucho más atinadamente. Y algo que también quiero que platiquemos es acerca de las competencias, porque digamos que determinamos esta estructura o tenemos esta claridad de qué determina o qué le exige cada nivel a las personas que lo ocupan. Pero hablemos de las competencias y cómo estas no viven aisladas, porque recordarlo y saberlo nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a los perfiles que damos de alta en nuestras plataformas de evaluación. Recordemos que nosotros nombramos a las competencias y las describimos porque lo necesitamos para poder trabajar con ellas, para identificarlas en la persona, para desarrollarlas en nuestros colaboradores. Sin embargo, en un ser humano no vamos a poder abrir su cerebro y decir, claro, aquí está la competencia de trabajo en equipo y aquí está la de comunicación. En nuestro cerebro hay neuronas que se conectan y hay comportamientos que incluyen varias competencias. Entonces, debemos recordar que las competencias se concatenan, que vienen unidas, que vienen encadenadas. Cuando yo fortalezco la comunicación y lo hago conscientemente y lo hago de una manera apropiada, también voy a estar desarrollando la habilidad de esta persona de trabajar en equipo. También voy a estar desarrollando la habilidad de esta persona de colaborar, incluso la misma empatía. Podemos ir casi que a la habilidad primigenia que nos podría ayudar a que el resto de las competencias se desarrollen. Yo me atrevo a decir que la inteligencia emocional es una competencia, es una habilidad, es un tema que podemos trabajar en nuestros colaboradores que va a ayudar con todo el resto de las competencias. Entonces, si de repente yo debo determinar un perfil, y nos pasa mucho con nuestros clientes, les damos el catálogo de competencias de Pixum, que son 34 competencias, y les pedimos que seleccionen las 8, 10, 12 competencias críticas para el perfil. No falta el que dice, oye, es que yo le quisiera pedir las 34. Y decimos, es que estamos esperando que entren por la puerta superhombres. Y no es que digamos, al momento de yo seleccionar 8 competencias, no me importan las otras, sino que tengo la habilidad, con todo el conocimiento que tengo de la operación y de lo que hace la posición, de determinar qué es crítico y qué no es crítico. Entonces, la próxima vez que ustedes deban crear un perfil, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es muy sencillo y les recomiendo que lo hagan. Nosotros lo hacemos con las 34 competencias que componen el manual de Pixum. Lo que hacemos es, les pedimos, ubícate en la posición. Vamos a platicar de cuáles son los retos que tiene la posición, cuáles son los riesgos que se corren en la posición, cuáles son las metas y los resultados que se esperan de la posición. Buscamos centrar a la persona en la realidad operativa de ese puesto que vamos a reclutar. Y luego le damos las 34 competencias y les decimos, con todo esto en mente, ranquéalas. De la 1 a la 34, de la que consideras más necesaria e imprescindible, a la que si la persona no la tiene no te lastima y no te quita nada. La persona lleva a cabo ese ranking de todas las competencias y entonces le digo, imagínate que yo únicamente tomo las primeras 4, no las primeras 8, no las primeras 10 y no las primeras 12. El ranking debe responder tanto a la realidad y debe ser tan crítica la forma en la que organizamos las competencias que si tú únicamente evalúas las primeras 4 o 5 en tus candidatos, aún así garantizarías que la persona tiene lo necesario para desempeñar el puesto. Todo lo demás puede ser accesorio o está más relacionado con el estilo que tú quieres que tenga la posición. No, es que yo quisiera que esta posición, pues,
se comunicara un poco más. Oye, pero es un desarrollador y aunque nos encantaría, y claro que es bueno que se comunique con su jefe, etcétera, tal vez después de analizar el puesto en tu organización, vimos que esa competencia no es crítica. Entonces, hacer este ejercicio de rankearlas y no de seleccionar únicamente las que forman parte del perfil, nos permite identificar qué es crítico de lo que no lo es. Y no podemos separarnos de la operación para determinarlo. Algo que también empujamos mucho en los departamentos de capital humano es habilitar a los líderes para que ellos tengan la capacidad de definirlo desde la operación. Las personas que normalmente en el ideal conocen mejor una posición es la persona que la ejecuta y el líder que la supervisa. Pero pensemos que muchas veces no, normalmente nuestros líderes son expertos técnicos, en el mejor de los casos, expertos en el área a la que pertenecen, expertos en calidad o personas que llevan una amplia experiencia en temas operativos o comerciales. Muchas veces no han tenido la formación que nosotros tenemos en capital humano. Entonces tenemos que darles las herramientas, tenemos que darles el lenguaje para que ellos desde la operación puedan identificar cuáles son aquellas habilidades críticas y nos las transmitan a nosotros. Porque capital humano, y sobre todo en estructuras muy grandes, no siempre va a poder regresar al piso, a la operación. Lo ideal es que nunca perdamos contacto con ellos, pero si el líder tiene estas habilidades, estas herramientas y este lenguaje, solo creamos los espacios para que se acerquen a nosotros y nos las compartan. Y nosotros entonces bañamos nuestros procesos de selección de esas habilidades críticas que ellos nos pudieron compartir. Entonces, ya yéndonos a la recta final de este webinar, evaluar mejor es decidir mejor, no medir más. Y tengo un ejemplo que me encantaría plantearles. Imaginemos que estamos, voy a regresar a la pantalla anterior nada más para el ejemplo. Están ustedes reclutando una posición, la que se les ocurra, un ejecutivo comercial, y están esperando a que llegue el candidato que citaron. Tienen su currículum y les parece que tiene lo indispensable, lo necesario, lo crítico para ocupar la posición. Llega, digamos que es un chico, llega el chico y le ven todo el valor, todo el perfil para ocupar la posición. Y entonces le preguntan, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste temprano, porque pues sabemos que a esta hora hay bastante tráfico. Y entonces el chico te dice, no, sí, la verdad es que salí con tiempo de mi casa, aunque sí pensé que se me iba a hacer un poco tarde, porque cuando estaba llegando aquí a las oficinas, me di cuenta que se estacionaba justo enfrente, en la acera de enfrente, un ex compañero de la facultad que me caía gordísimo porque siempre salía mejor que yo en los exámenes. Entonces me tuve que desviar tantito para rayarle el coche y regresar, pero al final, como salí con suficiente tiempo, no hubo problema y pude llegar a la entrevista. Mi pregunta es, si les comenta esto, y sí me encantaría que lo pusieran en el chat, ¿ustedes se sentirían con la confianza de contratar al chico o no? O sea, si les dijo, sí, me desvié tantito nada más para rayarle el coche y regresar a la entrevista. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo contratamos o no lo contratamos? Pónganos en el chat. No, eliminado del proceso, dice él de inmediatamente. A ver qué nos dice del resto. Yo digo que no. Ok, yo también coincidiría. Vamos a ver qué nos dice Martín. No, dice Beatriz. Exacto, entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? El único criterio que en ese momento respetamos fue, y le podemos poner el nombre que queramos, tal vez la ética, la moral del colaborador, su control de impulsos incluso. O sea, fue únicamente un evento, una oración, una frase. Ya no dijimos, bueno, vamos a considerar también cómo salió en competición. Vamos a ver cómo está su conocimiento técnico. Ejemplos como este nos demuestran que sí hay criterios críticos. Y pensemos en los puestos que normalmente reclutamos más en nuestra organización. Y pensemos en ejemplos tal vez menos drásticos que este, pero todos podemos identificar, sobre todo cuando llevamos suficiente tiempo reclutando una misma posición, conociendo el contexto de la operación, conociendo lo que implica trabajar en esa posición, de repente ya lo leemos, sabemos cuáles son los criterios que nos permiten decir la persona entra o no entra. Entonces, sí es posible determinar lo crítico de lo que es accesorio. Y muchas veces, aunque no queramos darle esa importancia, el tema de valores lo es. Porque podemos decir, ¿sabes qué? Pero trae un excelente perfil, trae excelentes contactos. Oye, pero antes de la entrevista rayó el coche del compañero y déjate tú eso, me lo dijo. O sea, eso nos habla de un control de impulsos inexistente, más allá de
lo que implica rayarle el coche a una persona que sabemos que a la persona le va a costar su buen dinerito volverlo a pintar. Entonces, todo lo que pasa por nuestra cabeza y la cabeza de la persona lo consideramos en la evaluación. Es posible entonces determinar estos criterios críticos, aunque suene un poco redundante, de los que son accesorios. Y es justamente lo que tenemos que buscar, no tener más criterios, más indicadores o más pruebas o más herramientas de evaluación, identificar qué es indispensable. Y creo que de repente nos ha pasado, sobre todo a mí me pasa cuando apoyo a directores, a personas que dominan totalmente su sector, que conocen su empresa desde las raíces hasta la punta y que al hablar con una persona ya traen un olfato que por una pregunta, por una situación, ya lo pueden descartar. Entonces, las personas, nuestros líderes tienen ese conocimiento, lo que necesitamos es darles las herramientas, darles el lenguaje para que nosotros lo podamos documentar. Y que entonces la selección no dependa únicamente de que este líder esté ahí o no esté ahí, sino de los criterios documentados y que claramente pase por el filtro de capital humano, porque de repente hay líderes que tienen cada criterio, pero nosotros somos los expertos en capital humano. Nosotros somos los expertos en la cultura organizacional y conocemos la ética y los valores que queremos que apliquen en nuestro proceso de evaluación. Entonces, con base en ello, definimos los criterios. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de decisión? Las preguntas que cuando nos las hacemos nos permite peinar mejor nuestro proceso de reclutamiento y selección, definir nuestros criterios. ¿Esta persona está lista para una posición clave? O una forma de plantearlo es, ¿cómo puedo yo identificar cuando uno de mis analistas está listo para tener personal a su cargo? Pensemos. Si ustedes conviven bastante con analistas, con personas operativas, ¿en qué momento, qué comportamientos a ustedes les dicen, esa persona podría tener un equipo? Vamos a documentar eso porque eso es información, eso es inteligencia organizacional que nosotros vamos almacenando, generando estos insights en nuestra cabecita. Vamos a documentarlos porque los líderes también lo hacen. Vamos a acercarnos a ellos. Actualmente estamos llevando con un cliente un proceso de actualización del modelo de competencias y llevamos a cabo estas entrevistas con directores y con actores clave y hacíamos justamente esa pregunta. ¿Cómo distingues tú a un colaborador que está listo para tomar una posición de liderazgo? ¿O cómo distingues a un colaborador promedio o aceptable de uno que es excelente? Al hacernos estas preguntas, identificamos lo que es crítico para procesos, por ejemplo, de promoción, porque no es lo mismo evaluar para promover que evaluar para seleccionar. El objetivo es distinto y las herramientas que yo puedo utilizar también son distintas. Entonces les decía al inicio de este webinar, de esta charla, que el objetivo era que pudiéramos reflexionar un poquito acerca de si estamos siguiendo una inercia, un proceso que ya no nos da valor, y si tenemos que revisar el proceso antes de irnos a las partes que lo componen, vamos a ver a la estructura y a la claridad de la que nace el proceso. Me he hecho estas preguntas, ¿puedo yo y los líderes para los que recluto o selecciono contestar fácilmente estas preguntas? ¿Qué hace de un colaborador uno excelente? ¿Cómo sabes que un colaborador está listo para subir de puesto? ¿O cómo sabes que un colaborador está listo para salir de la organización? Son decisiones difíciles, pero cuando tenemos criterios, podemos tomarlas de manera mucho más fácil. Como cuando dijimos, no contratamos al chico que le rayó el coche a su compañero de la facultad. Un criterio utilizamos y fue la decisión más fácil que nos ha tocado tomar en reclutamiento desde hace tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas que nosotros sugerimos hacer como claves justo cuando estamos determinando esta claridad, esta estructura, previo a seleccionar nuestras herramientas, previo al proceso de evaluación? ¿Cuál es la decisión que quiero tomar? ¿Voy a seleccionar? ¿Voy a promover? ¿Voy a comparar a varios candidatos? ¿O únicamente quiero evaluar a un colaborador que veo que tiene potencial? Todo esto nos permite tomar decisiones en cuanto a cómo se va a evaluar. Por ejemplo, justamente para este mismo cliente desarrollamos cuáles van a ser las competencias que van a formar parte de su modelo y entre la información que obtuvimos de fuentes externas, de fuentes internas, determinamos que la competencia que nombramos como visión estratégica y conocimiento sistémico era una competencia que queríamos evaluar desde la incorporación del personal, es decir, a través de nuestra metodología estándar. Por ejemplo, este cliente utiliza mucho la metodología estándar, aplicando toda la batería de pruebas psicométricas y ver la capacidad que tiene una persona para justamente promover este pensamiento sistémico, para ver un problema y poder irnos al detalle, pero también ver cómo ese problema se conecta con otros, se conecta con un sistema, cómo es multicausal. Entonces, eso lo podemos evaluar a través de la psicometría y a través de la evaluación de competencias. Pero
para procesos de promoción determinamos que, y de hecho hicimos toda una guía de entrevistas, esa competencia también la podríamos evaluar contextualizada a la organización, porque pensemos que yo soy un especialista que quiere pasar a coordinador. Y entonces, en procesos de promoción, no únicamente evaluaríamos la capacidad mental de la persona para este pensamiento sistémico, sino que se le harán preguntas como, ¿cuáles consideras que son los objetivos de tu área? ¿Cuáles consideras que son las metas de tu área que se relacionan con otras áreas en la organización? ¿Qué otras áreas dentro de la organización guardan relación con tu área y por qué? Tu puesto, ¿cómo impacta en los objetivos no solo de tu área, sino de otras? ¿Qué evaluamos? También el pensamiento sistémico. Pero sabemos que como ya es una promoción y la persona ya está dentro de la organización, puedo evaluar justamente ese mismo pensamiento no solo a través de la herramienta psicométrica, sino también a través de las preguntas en entrevista. Entonces, a eso es a lo que voy cuando digo, si sabemos qué es lo que implica el puesto y para qué quiero tomar la decisión, es mucho más fácil decidir cuáles son las herramientas que voy a utilizar para evaluar a mí o mis candidatos o colaboradores. La segunda pregunta, y lo hemos platicado a lo largo de toda esta charla, ¿qué exige realmente el rol, el nivel o el área? ¿Qué tanto estoy trabajando con un perfil que no está actualizado o qué tanto mi visión del puesto está sesgada? ¿Qué tanto me hace falta regresar a la operación, regresar al piso y ver si lo que yo pienso de la posición sigue aplicando? Porque si no, estoy perfilando mal o estoy seleccionando tal vez mal las herramientas que componen mi proceso. Y última, ¿qué evidencia necesito para saber si esa cualidad que es crítica está o no presente? Que ahí es donde podemos evaluar nuestras herramientas, ¿no? Si yo quiero evaluar la honestidad, si yo quiero evaluar el prejuicio en mis posibles reclutadores, ¿qué evidencia necesito? ¿Qué herramienta necesito para poder tener esa información de mis candidatos y tomar una decisión apropiada? Entonces, es un proceso fascinante cuando vemos lo complejo que es la evaluación y no nos limitamos a seleccionar nada más una herramienta, sino a construir toda esta estructura, toda esta claridad previa justamente para que la evaluación se sienta fácil, desde la selección de las herramientas hasta la decisión que tomamos a partir de la evaluación. Y esto justamente es lo que dio origen al nombre de este webinar, que es de la intuición al criterio, ¿no? Pasar de eso que yo he construido, esos insights que intuitivamente construyo en mi cabeza, a cómo los documento en forma de criterios y los respaldo con herramientas. Y esta es la base de 3 de nuestros servicios aquí en PSW. Bueno, me atrevo a decir que de varios, pero específicamente en reclutamiento, la evaluación de posiciones clave, el desarrollo de competencias o el diseño de niveles de gestión, todo parte no de la parte sexy, decimos, ¿no? De contratar la herramienta o perfilar los puestos, sino de esas reuniones, a veces un poquito incómodas, que tenemos entre capital humano y los líderes clave para decir cuál es el criterio que utilizaremos para decidir que una persona pasa de coordinador a gerente y de gerente a director. ¿Qué debería distinguir a nuestros directores? ¿Qué debería distinguir a nuestros supervisores? Todos estos procesos nacen de sesiones, a veces solo con capital humano, a veces con otros actores clave, en donde les apoyamos a hacerse esas preguntas que muchas veces no porque no queramos, sino sinceramente porque no tenemos tiempo de parar y no nos podemos hacer. Entonces, cuando se acercan a nosotros para una evaluación de posiciones clave, nos pasó recientemente con un cliente que quiere evaluar a todo su personal de capital humano porque están dispersos en distintas zonas, en distintas centros de trabajo. Y la pregunta es, ¿tenemos el descriptivo actualizado? Sí, vamos a analizarlo, vamos a seleccionar contigo qué es crítico de lo que no lo es, y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las herramientas de evaluación que nos van a permitir tener toda esta información, y vamos a ponderarlas, porque es súper importante hacer esto también en nuestros procesos de evaluación. ¿Qué valor le estoy dando a las competencias? ¿Qué valor le estoy dando a la entrevista? ¿Qué valor le estoy dando a la prueba de honestidad? ¿Qué valor le estoy dando a la experiencia previa del colaborador? ¿Tengo estos criterios claros? ¿Los aplico siempre de la misma forma con todos mis candidatos? A mí me encanta entonces cuando en una cédula de resultados está todo ponderado, está todo claro y finalmente el resultado se toma fácil porque ya todas las decisiones, todos los criterios los definimos previamente y nada más vamos llenando con la información de la persona y al final queda bastante evidente quién es la persona que debe contratarse y quién no. E incluso la parte más
intuitiva, digámoslo, la parte más humana, también la agregamos al proceso. ¿Qué valor le voy a dar a la apreciación del jefe? ¿Y cómo le hago para guiar al jefe a que su apreciación sea cada vez más cercana a la realidad, tal vez menos prejuiciosa, más crítica? También puedo preparar a mis líderes para eso. En el desarrollo de competencias, todavía con mayor importancia, incluso en el diseño de niveles de gestión, porque tomamos esas decisiones para sobre eso construir nuestro modelo de competencias. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo que nos acompañaran. Creo que le regreso, le cedo la palabra ahora a Kay para que nos apoye justamente a platicarnos en cuanto a la encuesta de selección. Me gustó mucho que estuvieran aquí. Espero que el tema les haya resultado interesante y por mi parte es todo. Gracias, Kay. Gracias, Lore. Como siempre, un placer escucharte. Te agradecemos bastante que hayas estado con nosotros. Y bueno, equipo, a mí me gustaría dos cosas aquí antes de que cerremos el webinar. Todavía hay algún espacio, sabemos que nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero todavía hay algún espacio para dos cosas. La primera, me gustaría que por favor nos ayudaran a contestar la encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda y ustedes saben digamos, cuál es la importancia de entender los datos y ustedes saben de analizar todo esto. Entonces, por favor, ahí les acabo de dejar el link, si por favor pueden entrar 30 segundos a contestar las preguntas, también para conocer si existe algún otro requerimiento que ustedes tienen o les gustaría escuchar de algún otro tema, por favor, por ahí nos lo pueden dejar. El otro tema que yo les quería, digamos que yo les quería comentar como tal, bueno, por ahí también está el QR si lo quieren contestar desde su celular. Me gustaría platicarles un poco también. Denme un segundo porque creo que por acá, ahí está, listo. La siguiente parte también tengo algunos avisos para ustedes. Uno de los avisos es una dinámica. Estoy viendo que por acá hay pues bastantitos clientes ya de nosotros, de empresas que ya utilizan Pixum, como les comentaba, y me gustaría enseñarles por ahí bueno, por aquí les quiero contar acerca de la dinámica que nosotros tenemos. Nosotros sabemos cuán difícil es poder encontrar proveedores hacia afuera y encontrar un sistema que sea confiable y que me dé todo lo que necesito. O sea, solo recuerden, por favor, cuando ustedes estaban buscando un software para reclutamiento, para selección, para clima laboral, para analítica, todo lo que tuvieron que buscar, todo lo que tuvieron que preguntar para poder llegar a utilizar Pixum, ¿no? Bueno, justamente nosotros queremos apoyar a otras empresas que estén dentro de ese mismo proceso y también digamos que en ese proceso queremos ayudarlos también a ustedes. ¿De qué se trata? Nosotros estamos dentro de una plataforma que se llama G2. G2 es una plataforma que recopila de manera confiable reseñas de los softwares más populares que existen en el mercado. Les estoy dejando la liga para que puedan entrar directamente. Lo que nosotros queremos es que nos dejen su opinión ahí. ¿Ok? Queremos conocer su opinión, queremos conocer cómo lo están ustedes utilizando, queremos también conocer acerca de lo que les ha gustado acerca de Pixum y adivinen qué, si nos dejan una reseña y nos mandan un correo a contacto@pcwglobal, van a entrar a una rifa para ganarse una gift card de $1,500. Simple y sencillamente por entrar, loguearse ahí, les toma yo creo que 3 minutos hacer todo el proceso, lo pueden grabar por voz, lo pueden grabar por un formulario o lo pueden grabar, pueden hacer la reseña por medio de chat, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que lo hagan por voz, simplemente les pide que activen su micrófono, ustedes les van contando como si fuera una entrevista, digamos que lo que les ha parecido la plataforma, y absolutamente todo se queda ahí y digamos que ya pueden ustedes subir su reseña. Una vez que la hayan terminado y esté publicada, mándenos el screenshot al contacto@pcwglobal para poderlos nosotros pues ponerlos dentro de la rifa. Tenemos hasta el 30 de junio para que ustedes puedan terminar este proceso y digamos que ya el 1 de julio, 2 de julio les estaríamos avisando quién fue la persona seleccionada para esta gift card. No está, digamos que la manera en que ustedes hagan la reseña no aumenta las posibilidades de ganar, no necesita ser una reseña espectacular, simplemente que ustedes dejen ahí su opinión honesta y certera acerca de cómo Pixum los ha ayudado para que otras empresas lo puedan conocer.
Bueno, y si tienen alguna duda nos pueden escribir a contacto@pcwglobal.com e igual también los podemos ayudar en dado caso que algo no les funcione o si tienen alguna duda acerca de la dinámica, ¿ok? Y bueno, creo que por ahora, si le puedes dar a la siguiente, Alex, please. Yo les quiero platicar un poco del siguiente webinar. Les vamos a mandar mañana en la mañana la liga, también va a estar publicada dentro de redes sociales. Ya platicamos acerca de cómo pasar de la intuición realmente a los datos, de cómo tomar decisiones precisamente basadas en esto. Entonces, lo que nosotros queremos también es darle continuidad a esto, ¿no? Cómo el liderazgo basado en datos transforma el desempeño y la cohesión de tu equipo. Queremos transformar toda esta parte. Este va a ser nuestro siguiente webinar. Lo vamos a estar anunciando mañana en nuestras redes sociales para que estén pendientes y se puedan ustedes inscribir. Como saben, nosotros cada jueves a las 10 de la mañana les estamos brindando un espacio entre media hora, 40 minutos con uno de nuestros expertos para que ustedes puedan conocer acerca de los temas y hacer sus preguntas. No siempre es acerca de la plataforma, siempre es un tema de valor para ustedes, entonces con gusto pueden conectar y pueden invitar también a sus colegas de RH. Y bueno, sin más por el momento, como saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Pixum by PCW, estamos en LinkedIn principalmente, también estamos en TikTok, también estamos en Facebook, también estamos en Instagram, estamos en todos lados. La idea es que ustedes puedan consumir contenido de valor. No queremos simple y sencillamente que ustedes den un like simplemente por conectar. Queremos con ustedes crear comunidad. Entonces, precisamente este es el lugar. Y por cierto, por ahí ustedes van a estar viendo también digamos, algunas dinámicas que estamos haciendo con líderes de recursos humanos. Si a ustedes les interesa participar como líder de recursos humanos en uno de nuestros webinars, en uno de nuestros podcasts o en una de nuestras entrevistas, son total y absolutamente bienvenidos. Nos pueden ustedes escribir a contacto@pcwglobal.com. La idea es que nuestra comunidad en Latinoamérica siga creciendo y también que ustedes se beneficien de estar expuestos a este tipo de iniciativas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en estos 40 minutos. Nos vemos el jueves 4 de junio. Hasta luego.